Imagínense que necesitan realizar un trámite sencillo, quizás como obtener un certificado de repente o solicitar alguna licencia para presentar, o sea, un documento a una entidad pública, ¿no? Ahora pensemos dos escenarios, ¿no? Un escenario tradicional es que llegan a la institución y encuentran que es una larga cola. Ya eso es algo tradicional, les indican de repente que deben ir a tres oficinas distintas, ¿no? Lo que se conoce como ventanilla, de repente. Falta una copia de documento por ahí, deben regresar el otro día. Nadie sabe exactamente cuánto demora el trámite, ¿ok? Y al final lo que van a sentir es clarísimo la frustración, quizás hasta pérdida de tiempo, ¿no? Porque ya he ido una vez, he ido ya y me dicen que no me solucionan el problema. Pero en un estado moderno sucede algo diferente. Ingresas de repente desde aquí, desde tu celular, ¿no? O de repente de tu computadora, tu PC, ¿no? Realizas trámites en línea, las plataformas incluso indican hoy en día hasta el paso a paso, ¿no? Incluso tú puedes hacer seguimiento en tiempo real, dónde está tu documento, ¿no? Hasta qué especialista o técnico lo tienes. Entonces, reciben una respuesta súper rápida, incluso de transparente, ¿no? Una experiencia que es sencilla, pero de una y otra manera eficiente, ¿no? Que ayuda sobre todo a poder controlar sobre todo el seguimiento de nuestro documento, ¿no? En estos dos escenarios, ¿no? Donde tienes una gestión pública de repente tradicional, donde tienes que ir a visitar de manera presencial, física, a una entidad, ¿creen que merece, qué cree que merece la ciudadanía? ¿No? ¿Un Estado moderno o un Estado tradicional? ¿No? Naturalmente todos elegiríamos pues un Estado moderno, ¿no? Precisamente de eso se trata pues la modernización, sobre todo en gestión pública. No se trata únicamente aquí de usar computadoras o de repente digitalizar algún documento, ¿no? Se trata aquí de construir estados, sobre todo, que faciliten la vida de las personas. Un estado que resuelve de repente problemas en lugar de generarlos. Un estado que utilice adecuadamente sus recursos, ¿no? Que coloque principalmente al ciudadano en el centro de su decisión, ¿no? Un ejemplo real es que durante, por ejemplo, pandemia, instituciones públicas tuvieron que adaptarse rápidamente, ¿no? Entidades que de repente antes atendían únicamente de manera presencial, hoy en día pues ya comenzaron a implementar pues acciones virtuales, por ejemplo las mesas de parte, que es algo muy positivo, que funciona en la mayoría de entidades públicas, ¿no? En algunos casos pues todavía tenemos que presentar aún todavía documentos de manera física, ¿no? Pero que de una u otra manera ha gestionado súper bien para, eh, para el desarrollo, sobre todo de la modernización. Y eso es algo muy positivo que yo siempre recalco que pasa dentro de la gestión pública, ¿no? Otra de las acciones que también he visto es las reuniones de plataformas digitales, ¿no? Ya no es necesario que nos reunamos de manera física, ¿no? El teletrabajo hoy en día ya es un hecho real. Creo que lo ideal en un momento ya de parte del Estado es que ya tengas infraestructuras digitales, que ya no exista pues un ministerio físico o un gobierno local físico, sino que tengas ya infraestructuras digitales. Y que lo ideal, que es el presupuesto que se utiliza para, para la sostenibilidad a nivel de infraestructura, pueda pues, ser utilizado para otro tipo de presupuesto prioritario, de repente mayor institución educativa, ¿no? Tecnológica. Ese es un proyecto, ¿no? Que se tiene. Servicios en línea, ¿no? Hay servicios que ya no es necesario que tú asistas, sino que puedes incluso asistir, incluso hasta hacer colas virtuales, ¿no? El seguimiento electrónico de expedientes, ¿no? Si tú presentas en mesa de partes, tú puedes ver hasta qué técnico lo tiene, qué especialista, si ya pasó una oficina. Lo que antes se volvía pues imposible, hoy es necesario, ¿no? Y esto se demostró que el Estado sí puede transformarse, sí puede en este caso tomar una decisión de liderazgo, ¿no? Entonces,
como futuros gestores públicos o los que ya lo son, o administradores o profesionales que de una u otra manera están vinculados al sector público, ustedes serán parte de esa transformación. La pregunta que hoy debemos hacernos es qué tipo de Estado queremos construir, ¿no? Un Estado de repente burocrático, lento o reactivo, o un Estado eficiente, un Estado transparente, un Estado innovador, un Estado cercano a la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que todos queremos un Estado pues innovador, un Estado que nos resuelva de manera inmediata, ¿no? Que ya no tengamos que hacer colas 3, 4 horas y que cuando llegues finalmente a que nos atienda el especialista o el técnico, pues simplemente no nos diga, pues no nos resolviste, ¿no? Entonces queremos un Estado pues moderno, ¿no? Digital. Entonces justamente durante esta sesión vamos a conocer qué es la modernización de la gestión pública, cuáles son sus componentes, cómo la política de modernización al 2030 busca transformar un Estado peruano y qué desafíos sobre todo se enfrentan actualmente diferentes entidades. La modernización no consiste solamente en cambiar papeles en computadoras, o sea, consiste en una serie de factores, partiendo de la cultura burocrática hasta una cultura de servicios a la persona. Entonces, vamos a iniciar hoy día con nuestra clase. Ya, es un test que siempre trato de colocarlo, sobre todo para tener una idea preliminar, ¿no? Antes de profundizar conceptos de modernización, antes de profundizar una manera de poder participar activamente durante la sesión, ¿no? Les voy a pedir que sean completamente sinceros, ¿no? Y respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué tan moderno consideran que es actualmente el Estado peruano? Vamos a calificar, ¿ya? Del 1 al 10, ¿ya? La idea es que se identifique, pues, que del 1 al 4 tengas un estado, pues, tradicional, del 5 al 7 que tengas un estado que todavía está en transición, o del 8 al 10 que tengas un estado moderno. Solamente coloquen, pues, un número, ¿no? Del 1 al 4, del 5 al 7, del 8 al 10, ¿no? O del 8 al 10, a ver. Entonces, a ver, ¿quién está? Está Vania, Caterine, Claudia. ¿No? ¿Ustedes dónde colocarían al Estado? ¿Del 1 al 4, del 5 al 7 o del 8 al 10? Tenemos un Estado tradicional, un Estado que todavía está en transición para poder ser moderno, o consideran que tenemos un Estado moderno. El número nada más lo coloca. 1 al 4, 5 al 7 o 8 al 10. O sea, ¿cómo lo calificarían al Estado? Vania, Caterín, Claudia. ¿Nadie? Ay, también. En transición, ¿no? Dice Caterine, ¿no? Que es bueno que todavía hay que ver, ¿no? ¿Alguien más? Igual los voy a leer, ¿ya? 5, ¿no? 5 todavía está todavía en transición, ¿no? Coincide mucho con lo que dice Catherine, ¿no? Eh, Mire, el Estado en sí ha mejorado mucho porque ahora existen, pues, como ustedes han visto, servicios que son digitales, ¿no? Hay plataformas virtuales, los trámites son en línea y es algo positivo, ¿no? Pero todavía, ¿no? El otro extremo que todavía es que existen largas colas, ¿no? Todavía no ha desaparecido del todo, ¿no? Incluso existen todavía demoras en cuanto a los documentos. Hay trámites que aún siguen siendo muy burocráticos. Y probablemente hay algo que, pues, ¿no? Que se relaciona entre ambos, ¿no? O sea, no tenemos en sí un Estado completamente moderno, porque todavía estamos en proceso, pues, de transición. Y eso es algo muy positivo, ¿no? Porque si bien es cierto, ha existido un gran paso, un gran avance dentro, pues, del desarrollo de las políticas públicas y del desarrollo, pues, de buscar, pues, un Estado moderno, todavía hay mucho que trabajar. Todavía visitamos algunas entidades de manera presencial para poder recurrir. Eso ocurre generalmente, y podría decirlo, en las municipalidades, ¿no? Todavía hay que ir a pagar arbitros
en algunos casos de manera física, no presencial, pero en otros municipios he podido ver que incluso utilizando, digamos, eh, monederos digitales, lo que puedes pagarlo inmediatamente. Incluso hay números de cuenta, ¿no? Que ya no es necesario que puedas visitar de manera física o a estos lugares, ¿no? Y eso es algo que vamos a, de una u otra manera, trabajar y vamos a revisarlo durante el desarrollo de esta sesión, ¿ok? Ahora, pensemos en algunos ejemplos que aún siguen siendo cotidianos. Antes, hace algunos años, para presentar quizás un documento a una entidad pública, tú necesitabas quizás de una u otra manera imprimirlo, ¿no? Imprimirlo, de repente también necesitabas firmarlo, ¿no? De manera digital. Mm, Trasladarte en este caso a la institución, esperar de repente y de una otra manera que te atiendan, porque eso también implicaba pues un tiempo, solicitar de repente un cargo de recepción, ¿no? Hay muchas entidades todavía que todavía siguen con ese proceso, ¿no? Hay mesas de partes que son digitales, ya con el lapso del tiempo, han sido digitales, firmas del documento, seguimientos virtuales del expediente, las atenciones en cuanto a las plataformas electrónicas han sido positivos, ¿no? Esto representa que existe un avance importante hacia la modernización. Imagínense pues que un ciudadano que vive en una comunidad alejada, ¿no? Vamos a ponerle Sierra o la Selva en un centro poblado, si para acceder a un servicio público necesita viajar pues varias horas, ¿no? A una oficina, estamos frente a una limitación que tiene el Estado, ¿no? Pero si se puede acceder quizás mediante unas plataformas digitales o atenciones descentralizadas, eso es algo muy positivo porque el Estado vuelve a hacerse más cercano, el Estado puede ser más accesible. La modernización lo que busca precisamente es eso, ¿no? Reducir esas brechas, esas barreras que tenemos, ¿no? Pero sin embargo, modernizar no significa que únicamente, ya, vamos a incorporar tecnología y a eso lo vamos a llamar modernizar. No, no. Muchas veces encontramos instituciones todavía que tienen sistemas informáticos modernos, ¿no? Pero todavía continúan de otra manera realizando procedimientos que aún son lentos, incluso hasta innecesarios, ¿no? Por ejemplo, cuando solicitan documentos que la propia entidad ya los posee, ¿no? Por ejemplo, yo soy egresada de una universidad pública, ¿no? Y bueno, y en algunos casos, pues, ¿no? Incluso en universidades privadas solicitan, por ejemplo, certificado de estudios, ¿no? Solicitan constancia de egreso, ¿no? Que la misma universidad los tiene, pero uno mismo lo tiene que gestionar a diferentes oficinas, ¿no? Entonces exige de repente múltiples firmas, ¿no? Para un mismo trámite. Incluso duplicar el registro de información, ¿no? En estos casos existe pues tecnología, pero no necesariamente existe pues una gestión moderna, ¿no? La verdad que obtener una mejor experiencia con entidades públicas siempre ha sido, algunos casos positiva, ¿no? Que se está modernizando, pero aún sigue muchas veces frustrante, ¿no? Realizar incluso hasta un trámite. Un trámite. Las experiencias que acabo de mencionar, sobre todo, reflejan pues que exactamente el motivo que existe en la política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? Cuando los ciudadanos reciben pues servicios rápidos o de repente simples y aumenta sobre todo la confianza en cuanto a las instituciones, ¿no? Pero cuando quizás llegas a una institución, encuentras barreras, encuentras demoras, encuentras mucha burocracia. Entonces lo que te exige es que se disminuya la confianza que tienes, pues, ¿no? Por ello, modernizar no es un objetivo que sea exclusivo al Estado, sino es una necesidad, sobre todo cuando hay que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? O sea, no podemos construir un país que sea competitivo, con instituciones que aún todavía se encuentra en el siglo pasado, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial
que nos debe ayudar y creo que debe estar en todo en el momento porque nos facilita, pero también nos ayuda a capacitarnos, a modernizar, ¿no? Lo que va a buscar que un Estado se modernice, pero que un Estado que evolucione, sobre todo las necesidades de la gestión pública. Ahora que ya reflexionamos sobre nuestra percepción en cuanto a la gestión pública, vamos a pasar a entender qué es la gestión pública, ¿ya? Hemos reflexionado cómo nosotros percibimos la gestión pública. Es importante, sobre todo, comprender qué es realmente la gestión pública moderna, ¿no? Según la política de modernización de la gestión pública al 2030, la modernización es un proceso, ¿no? Pero es un proceso en el cual el Estado peruano va a transformar esta gestión para responder lo que sea, esta sea de manera eficiente, que sus necesidades al ciudadano sean mucho más cercanas, mucho más rápidas de resolver. La modernización no significa únicamente aquí, como les dije, incorporar tecnología, ¿no? Muchas veces piensan que una entidad moderna es aquella que tiene más computadoras o de repente un nuevo sistema informático que sea sofisticado, etc., ¿no? Sin embargo, una institución puede tener mucha tecnología y seguir brindando quizás un mal servicio, ¿no? Y pasa, o sea, la verdadera modernización ocurre cuando el ciudadano recibe una atención mucho más rápida, más sencilla, ¿no? Que esté enfocado principalmente, que sea el centro del ciudadano, como debe ser un Estado moderno. La política establece siete características fundamentales. Primero, que deben estar centrados netamente en la persona. El ciudadano aquí deja de ser pues un simple usuario, ¿no? Y esto se convierte pues en una razón principal de la gestión pública. Antes, muchas instituciones pues diseñaban procedimientos quizás pensando en sus propias necesidades. Ahora no, ahora lo que te buscas es decir, ok, vamos a diseñar un proceso o un servicio pensando en las personas. Por ejemplo, si un adulto mayor necesita acceder a una pensión, ¿no? El trámite debe ser simple, debe ser accesible, debe ser comprensible. No debe tener que recorrer pues múltiples oficinas, ¿no? Sobre todo cuando es un adulto mayor, pues debe facilitarle, ¿no? Para obtener el servicio que tiene que ser un derecho, que debe estar orientada a resultados, ¿no? La gestión moderna no mide únicamente actividades. Ahora ya no te van a medir, y eso lo vengo repitiendo en la primera clase, hoy no nos miden por la cantidad de actividades que tenemos. Hoy nos mide por cambios reales que existen en las personas. No basta con que no basta con decir, ya hemos capacitado o hemos realizado de repente 100 capacitaciones. La pregunta correcta sería, ¿las personas capacitadas mejoraron de repente sus oportunidades de empleo? Si capacitamos, por ejemplo, en servicios de capacitación para la inserción laboral. La pregunta sería, ok, capacitamos, hubo recursos, muy bien. ¿Mejoraron oportunidades laborales? ¿Reducieron las brechas de desempleo? Si la respuesta es sí, pues entonces sí existe un resultado. Pero si la respuesta es que solamente capacitaste, bueno, fortaleciste sus capacidades, sí, pero todavía se encuentran los niveles de desempleo, pues lamentablemente pues no has tenido muchos resultados, ¿no? Por eso que tienes que ser eficiente y productivo, ¿no? La eficiencia implica lograr mejores resultados utilizando adecuadamente recursos públicos. Recordaremos que los recursos del Estado provienen de los impuestos que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Todos pagamos impuestos, ¿no? Hasta cuando te vas y te compras un caramelo, estás pagando impuestos. Por ello existe la obligación de poder utilizarlos pues, con responsabilidad, porque todo el recaudado es para beneficio de la población. Si dos entidades realizan pues exactamente quizás la misma función, existe una duplicidad en cuanto a esfuerzos, un desperdicio de recursos. Con la modernización lo que dice, ok, muy bien. Si dos entidades realizan las mismas funciones, atienden al mismo público objetivo, entonces evitemos situaciones y de repente complementamos o evaluemos cuál es lo mejor. Tiene que ser ágil y flexible. O sea, un Estado moderno no debe adaptarse pues rápidamente a los cambios.
Durante, por ejemplo, la pandemia, muchas entidades tuvieron que implementar servicios virtuales en pocas semanas, ¿no? Incluso las atenciones médicas eran virtuales, se hacía incluso por teléfono, videollamadas, entre otros, ¿no? Las instituciones que lograron adaptarse demostraron pues la capacidad de respuesta que tienen, ¿no? Eso es ser flexible, ser resiliente, sostenible ambientalmente, ¿no? La gestión pública moderna considera un impacto ambiental en cuanto a su decisión, ¿no? Por ejemplo, la reducción del uso de papel, ¿no? Ahora ya muy poco ves impreso, ¿no? Documentos, incluso cuando hay un documento, eh, por lo menos lo que se ha innovado aquí en el sector interior, es que si quieres mandar alguna información, eh, que todo se guarde en un archivo Drive y que eso se coloque en un QR, cosa que todos los participantes o todos los que están ahí reciban pues la información correcta de toda la documentación que quieren saber. Hay fuentes digitales, ahorro de energía, uso eficiente de recursos, entonces lo que implica hoy en día que la modernización exige pues y contribuye a un desarrollo sostenible. Ahora, que sea coherente con los enfoques de desarrollo humano. Entonces, todas las intervenciones del Estado deben respetar, deben promover sus derechos. Sobre todo garantizar a personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Que puedan recibir servicios con igualdad de condición, ¿no? Por eso que se habla de los ajustes racionales para personas con discapacidad. Entonces, es un derecho que debe entender el enfoque territorial. En el Perú, por ejemplo, que somos un país diverso, ¿no? Las necesidades que existen en la capital, que es Lima, no pueden ser las mismas que una comunidad amazónica o una altoandina, ¿no? Por ello que las políticas públicas deben adaptarse a cada realidad territorial. Una estrategia, por ejemplo, para brindar servicios de salud en Loreto, ¿no? Que es la selva peruana, necesariamente será diferente que en Lima Metropolitana, que es la capital, ¿no? La política de modernización de gestión pública es que lo que busca es transformar, ¿no? Transformar en la modernización eh, una gestión que contribuya pues a una hoja de ruta, a una guía de todas las entidades públicas, ¿no? Es un modelo moderno. Su principal función o principal finalidad es mejorar los bienes y servicios y cerrar las brechas, ¿no? Y sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, la modernización no es un fin de sí mismo, la modernización es un medio que principalmente se logra que los ciudadanos, pues de una u otra manera, vivan mejor, ¿no? La pregunta, o sea, ¿cuáles de esas características que se muestran en esa lámina consideran actualmente que necesita fortalecerse para un Estado, ¿no? Que sea eficiente, que esté orientado a resultados, que la digitalización, que sea digital, ¿no? La atención de las personas. Ustedes colocan, ¿ya? De todo lo que se encuentra en la lámina, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? ¿Quiénes están aquí? Vania, Catherine, Jessica, Claudia, ¿cuál consideran ustedes que es necesario fortalecer en el caso peruano o en el Estado, ¿no? Que sea eficiente, que esté orientado a resultados, que sea más digital, o que la atención pues esté centrada en las personas. A ver, coloquen nada más un número o de repente la palabra completa, ¿no? Que sea eficiente, ¿no? ¿Alguien más? Los leo, ¿ya? Un Estado moderno, pues no se preocupa únicamente aquí de cumplir procedimientos, ¿no? No, o sea, se preocupa principalmente por generar resultados que buscan mejorar la calidad de vida de las personas, que esté orientado a resultados, ¿no? Como les dije, no basta aquí con que tú realices, pues, 100 capacitaciones, ¿no? Esas capacitaciones tienen que tener un resultado, pero un resultado no en números, ¿no?
justamente tuvimos una reunión con el Ministerio de la Mujer el día de ayer, donde ellos están construyendo una estrategia para la prevención de violencia de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer son diversos, pero sin embargo, como digo, están enfocados pues netamente a la prevención. Pero cuando se trata de identificar casos de violencia, eh, pues se ha visto que pues muchas veces no cuentan con información y ellos nos mostraban pues sus logros que están enfocados, pues se realizaron 15.000 capacitaciones, se realizaron 20.000 charlas y bueno, el número es extraordinario, pero al momento de compararlo con los casos de violencia a la mujer, y al momento de hacer el contraste, incluso hasta de feminicidios, había números muy fuertes. Del 2025 hasta el 2026 había un incremento casi de un 40%, ¿no? A la fecha, ¿no? Y, y eso es algo, o sea, es positivo, es positivo el tema preventivo, es positivo capacitar, informar, brindar charlas, pero cuando vemos el resultado todavía existe feminicidios, todavía existe casos de violencia, ¿no? Dice, ahora que los cuales ya conocimos un poco los componentes, vamos a pasar a otro tema, que es los principios de modernización de la gestión pública del 2030, ¿ya? Ahora que ya conocimos la modernización, debemos entender cuáles son los principales principios que, sobre todo, que están orientados a la transformación, ¿no? Los principios son como una brújula, ¿no? Son los criterios, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones, acciones o o políticas que forman parte pues, de entidades públicas, ¿no? Si una institución, por ejemplo, aplica sus principios, estará avanzando, ¿no? A hacer una gestión que sea más moderna y que sobre todo que esté orientada al ciudadano. La política de modernización de gestión pública al 2030 establece ciertos principios fundamentales, ¿no? Primero, el enfoque en el ciudadano principal, ¿no? Este probablemente creo que es el más importante porque significa que todas las acciones del Estado principalmente deben diseñarse en atender las necesidades, en atender las expectativas que tiene la ciudadanía, ¿no? Durante muchos años el Estado simplemente se enfocó a procedimientos internos, ¿no? Como hoy ha cambiado, ¿no? La pregunta ya no es qué necesita la institución, ¿no? Sino la pregunta es qué necesita el ciudadano. Si una persona necesita un certificado, por ejemplo, el proceso debe ser simple, accesible, rápido, ¿no? No debe tener varias visitas a una oficina. Cuando una entidad, por ejemplo, diseña servicios pensando en el ciudadano, mejora la calidad de la atención, orientación de resultados, ¿no? Que es principalmente, ¿no? Lo que mencionaba Claudia. Este principio nos dice que no basta con realizar, como dice, actividades. Lo más importante es que mejorar la calidad de vida, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que un programa de empleo juvenil, ¿no? Capacitó a 500 jóvenes. La pregunta no es cuántos fueron capacitados. La pregunta es, ¿ellos lograron conseguir empleo? Te van a preguntar. La gestión mide resultados de impacto, no solamente el esfuerzo. Hay esfuerzos, sí, los felicito, muy bien, pero yo lo que quiero es solucionar un problema de desempleo juvenil. Lo hubo, no lo hubo, lo pasaron. Esto pasaba en un programa en el que pude participar como consultora y realizamos un impacto muy positivo, un programa de empleo juvenil, ¿no? Era para personas discapacitadas, que capacitaban para insertarles al mercado laboral. El tema es que sí fueron insertados. El problema estaba en que la capacitación quizás no fue adecuada, porque no contaba, digamos, con ajustes razonables necesarios. Incluso realicé una parte de mi tesis y donde nos dimos cuenta, incluso pudimos visitar en una de las aulas, que en el curso, por ejemplo, de albañilería, ¿no? Y construcción civil, así se llama, eh, eran personas con diferentes tipos de habilidades, ¿no? Y,
y estaban pues personas con discapacidad mental, con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, ¿no? Y el que lo estaba dictando era un ingeniero civil, que cuando vimos en la pizarra, pues era una pizarra llena pues de números, ¿no? Que quizás no se llegaba a comprender, ¿no? No tenían ajustes razonables, pero el resultado de eso vimos que, bueno, la capacitación quizás no estuvo adecuada porque no contaba con ajustes razonables, pero si vimos el número de capacitados, que eran, creo que es entonces 100 jóvenes capacitados, se llegaron a insertar 40, o sea, un 40%, ¿no? Entonces, de otra manera, pues, el porcentaje todavía era bajo, pero hubo un porcentaje, digamos, adecuado para el ingreso, ¿no? Entonces, es más importante aquí, eh, más importante, no se trata aquí de ejecutar presupuestos, ¿no? Vamos a resolver problemas públicos, ¿no? La transparencia, la rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho sobre todo a conocer en qué se están utilizando. Por eso es de la segunda clase creo que hablamos sobre la importancia de poder participar en audiencias públicas, en presupuestos participativos, ¿no? Incluso hoy mismo se publica, vimos la clase pasada de administración pública, los presupuestos se publican, ¿no? Incluso las contrataciones se publican, los planes institucionales se publican, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí, ¿no? La innovación es continua, ¿no? Entonces, el Estado debe mejorar sus servicios, o sea, no solamente significa adaptarse a la tecnología, ¿no? Una tecnología más avanzada, muchas veces significa soluciones más simples y eficientes, ¿no? Una municipalidad, por ejemplo, que habilita atención por WhatsApp, ¿no? Para todos los ciudadanos, eso está innovando, ¿no? Porque facilita sobre todo la comunicación, ¿no? Eh, las instituciones modernas siempre tienen que aprender a mejorar y adaptarse, un enfoque territorial. El Perú tiene, como dice, diversos eh, las necesidades pues que son en Amazonas, en la zona costera o localidades andinas son diferentes. Por eso las políticas de una u otra manera deben adaptarse a las características propias del territorio. Un programa educativo puede requerir materiales bilingües, ¿no? En zonas donde quechua hablantes, por ejemplo, o aymara. Entonces, la gestión pública moderna reconoce que existe esta diferencia, además de las decisiones pues, que puede generar. Algo que vengo trabajando ya y donde me he especializado, me he enfocado en la coordinación y la articulación interinstitucional. Los problemas públicos son complejos, pero no una institución no lo puede resolver sola y eso es clarísimo. Por ello es fundamental que las entidades trabajen articuladamente. La seguridad ciudadana, por ejemplo, no es únicamente tarea o responsabilidad de solución de la policía. Intervienen municipalidades, interviene el Ministerio de Educación. Ustedes preguntarán por qué. Porque es un foco donde yo digo, ¿no? Por ejemplo, la deserción escolar, las brechas de salud mental, los entornos violentos, tenemos que prestar atención. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, organizaciones sociales, o sea, cada institución va a trabajar coordinadamente para poder tener mayores resultados, ¿no? Precisamente existen estrategias de articulación, sobre todo para prevenir violencia y fortalecer, por ejemplo, la convivencia, ¿no? La ética, la modernización no solamente requiere, como les dije, tecnología, también requiere pues de servicios públicos íntegros. Un servidor público que toma decisiones objetivas y sobre todo que utiliza actualmente recursos es importante, ¿no? Por el contrario, los actos ¿no? Lo que hace es de una y otra manera debilitar, debilitar al ciudadano, debilitar sobre todo a las instituciones. Ya, los objetivos prioritarios de la modernización es, ya hemos visto un poco sobre lo que es la modernización de la gestión pública, cuáles son sus principios. Sin embargo, toda política, sobre todo, necesita metas concretas que estén orientadas principalmente al Estado. O sea, por ello, la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública al 2030 establece ciertos objetivos prioritarios que sirven como una hoja de ruta de las entidades, ¿no? Estos que están buscando, sobre todo, transformar
la forma como el Estado está planificando y cómo gestiona, cómo se innova, cómo se relaciona con la ciudadanía. El primero, como señala, es garantizar que la política pública se sustente en información confiable. Uno de los problemas que quizás históricos de la gestión pública ha sido las decisiones que estén basadas de repente en percepciones o supuestos, ¿no? La modernización plantea que las decisiones deben sustentarse con base de datos. O sea, ¿qué significa esto, no? Que antes de diseñar una política pública, la clase pasada lo vimos, ¿no? Tenemos que conocer quiénes son los ciudadanos afectados, cuáles son sus necesidades reales, qué características sociales poseen, qué diferencias existen entre territorios. Supongamos pues que una entidad quiere implementar un programa para reducir la deserción escolar, por ejemplo. Antes de preguntarnos cómo responder, deberíamos considerar, ¿no? ¿Dónde existe un mayor abandono escolar? ¿Cuáles han sido las causas de repente? ¿Qué grupos son más vulnerables? Si no contamos con esta información que es confiable, o sea, o sea, podríamos invertir incluso recursos sin poder resolver un problema. El segundo es mejorar la gestión interna de las entidades. O sea, este objetivo lo que busca es el financiamiento interno de las instituciones. ¿Ya? Muchas veces los ciudadanos observan únicamente el servicio final, pero detrás existe toda una estructura administrativa. ¿Qué aspectos buscas mejorar? Procesos internos, organizaciones institucionales, simplificación administrativa, gestión de talento humano, transformación digital. Por ejemplo, si un ciudadano solicita una licencia municipal y esta demora meses en ser atendida, probablemente existe un mayor problema, ¿no? Que es exceso de pasos, falta de coordinación, procesos duplicados. La modernización busca eliminar las barreras, ¿no? Entonces, en muchas entidades, la implementación de mesas de partes ha reducido muchísimo, considero yo, el tiempo en cuanto a la recepción, seguimientos de documentos, ¿no? Eso es una forma, sobre todo, concreta de la gestión interna. Fortalecer, por ejemplo, la mejora continua, ¿no? Las sociedades cambian constantemente y por ello el Estado no puede quedarse trabajando de la misma forma, ¿no? Durante años. O sea, debemos mejorar permanentemente. ¿Qué significa esto? Que la capacidad de poder revisar de repente o identificar problemas, sobre todo porque se trata de aplicar soluciones de manera pues permanente. Innovar es generar, es resolver problemas. No necesariamente tú necesitas grandes inversiones en tecnología. Muchas veces ideas simples producen mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, algo fácil. Una municipalidad crea un chatbot de repente para consultas vecinales las 24 horas. O de repente que las denuncias fueran por chat, ¿no? Se cometen un acto y que puedas tener un WhatsApp que te responda a las 24 horas sobre el caso, reportar una incidencia activa, entre otros. Cada herramienta relativamente es una herramienta sencilla, pero te da una solución inmediata y una atención al ciudadano, ¿no? Garantizar un gobierno abierto, ¿no? El objetivo aquí es buscar, sobre todo, fortalecer una relación que existe entre el Estado y la ciudadanía. La confianza es uno de los más importantes para un gobierno, ¿no? Cuando un ciudadano confía, por ejemplo, en instituciones, hay que participar más, colaboran más, cumplen normas con mayor facilidad. ¿Qué es el gobierno abierto? Es un modelo de gestión basado en transparencia, en participación ciudadana, en rendición de cuentas, ¿no? Ahora, ¿existe una relación con estos objetivos? Sí. Si tenemos información confiable, si mejoramos la gestión interna, si fortalecemos un gobierno abierto, entonces lo que va a hacer es que no solamente buscar implementar acciones tecnológicas, sino mejorar la administración pública, construir un Estado innovador, construir un Estado más cercano, ¿no? Donde cada herramienta de gestión permita sobre todo lograr pues un objetivo eh, positivo dentro de la gestión pública.
Ahora, gestión de procesos según la Política Nacional de una Organización de Gestión Pública. Hasta este momento hemos hablado sobre todo de los principios y los objetivos de la modernización, ¿no? Ahora veremos una herramienta muy importante para hacer realidad esa transformación dentro de las instituciones, que es la gestión por procesos. Quiero que imaginemos una situación cotidiana. Ya esto pasa siempre, ¿no? Por lo general. Un ciudadano, por ejemplo, solicita una licencia de funcionamiento de una municipalidad, ¿ok? Va a entregar sus documentos y espera que le den respuesta. Sin embargo, el expediente pasa por varias oficinas. Desde que ingresa el documento, ingresa por mesa de parte, pasa por administración, de repente por la gerencia de desarrollo económico, por asesoría legal, y finalmente termina pues, en la gerencia municipal. Si alguna de esas áreas se demora, todo el trámite se retrasa. Ahora, el ciudadano no ve oficinas, no ve oficinas separadas. Él percibe solo un servicio. Yo fui a la municipalidad, ¿no? De repente nosotros trabajamos en una entidad, ya nosotros como técnicos especialistas ya lo resolvimos y lo tenemos que pasar al otro equipo. Entonces, el otro equipo se demora. Entonces, el ciudadano no va a decir, Sandra se demoró, o María se demoró, o Juan, o en este caso, de repente, si yo lo comparto a los especialistas Claudio, Caterine, ¿no? O Vania, no va a decir eso. Lo que va a decir la percepción es la municipalidad, el ministerio se demoró. Por eso que la gestión por procesos busca que todas las áreas trabajen de manera articulada o enfocándose pues en una cadena de valor. Ahora, ¿qué es la gestión por procesos? La política de modernización establece componentes, sobre todo cuando se trata pues de que buscar un Estado más eficiente, más cercano y más productivo centrado en las personas. Gestionar por proceso significa organizar un trabajo pensando en, en, en que se genera pues un servicio final para el ciudadano, no solamente para solamente en las funciones de cada persona. Tradicionalmente las entidades públicas trabajaban por áreas, ¿no? Cada oficina cumplía su propia área, muchas veces desconocían cómo afectaban incluso los resultados finales. La gestión por proceso aquí cambia esa lógica, ¿no? Por ejemplo, es cómo fluye el trabajo partiendo desde el ciudadano que presenta su solicitud hasta la respuesta, ¿no? El objetivo principal de la gestión pública nos muestra claramente en esta diapositiva, es lograr mayor eficiencia interna y brindar una mejor atención al ciudadano. Observemos que existen dos beneficiarios, ¿ok? La institución busca lo que es mejorar una organización muy productiva. El ciudadano que busca, porque recibe servicios más rápidos y mejor calidad. O sea, el componente de la gestión es, dentro de la Política Nacional de Organización de Gestión Pública, es que establece diversas acciones que puedan implementar este enfoque. Partiendo de un punto de partida, es que consiste en identificar y describir cómo funciona realmente una entidad. ¿Por qué? Porque aquí se trata de qué hacemos, cómo lo hacemos, cuánto tiempo lo hacemos, qué resultados obtenemos. Emitir, por ejemplo, una licencia municipal. Se identifican todos los pasos del inicio hasta el final. Muchas veces se descubre que una actividad innecesaria duplica y permite conocer sobre todo cómo funcionan realmente las organizaciones, no cómo deberían funcionar en papel, sino cómo funcionan. Eliminar, pues, actividades sin valor. Una vez identificamos el proceso, estas a su vez se van a analizar porque no aportan valor al ciudadano, ¿no? Solicitar un documento que la entidad ya posee, pedir firmas que son innecesarias, o sea, sin ningún aporte técnico de repente, o duplicar de repente un registro distinto, ¿no? La simplificación administrativa es otro tema que consiste en hacer, pues, simples procedimientos, ¿no? Antes, por ejemplo, te pedían quizás 5 formularios, ¿no? 4 firmas, 3 oficinas, ¿no? Ahora es un solo formulario, una validación y un procedimiento digital, ¿no?
La automatización. La tecnología se convierte sobre todo en una herramienta para mejorar la eficiencia. Mesas de partes digitales, expedientes electrónicos, firmas digitales, entre otros. Digitalizar aquí no significa solamente pasar de documentos físicos a documentos digitales. Significa aquí pues rediseñar completamente un proceso que sea más eficiente. Y seguimos, por ejemplo, si seguimos exigiendo 10 firmas para un solo trámite, el problema sigue existiendo, sigue contribuyendo, sigue alimentando. Por eso hay que simplificar, estandarizar procesos, o sea, establecer reglas, ¿no? ¿Qué procesos para desarrollar de manera uniforme? ¿No? Eso va a facilitar sobre todo al trabajo, ¿no? Gestión por proceso. Vamos a hablar un poco para entender la actividad, o sea, qué hace el Estado, el análisis, cómo se aplica dentro de la política y cuál es la importancia. ¿Ok? Ahora que ya hemos visto la gestión por procesos y cuáles son sus principales componentes, ahora vamos a realizar esta metodología que le vamos a llamar AI, que es actividad análisis importante. Esa metodología nos va a ayudar un poco a responder ciertas preguntas, principalmente qué hace el Estado, ¿no? El segundo, cómo lo aplica, y el tercero, por qué es importante, ¿no? La actividad es qué hace el Estado. La gestión por procesos implica pues que las entidades optimicen su trabajo de manera ordenada, de manera lógica. No se trata simplemente aquí de dividir funciones entre oficinas, ¿no? Se trata aquí de responder que todas esas actividades, pues de una u otra manera, se conecten, sobre todo para generar un servicio o un resultado a la ciudadanía. Para ello, las entidades deben identificar qué actividades realizan. Ejemplo, recepción de documentos, evaluación de expedientes, emisión de informes, aprobación de solicitudes. ¿Cómo se conectan entre sí? Cada actividad aquí forma parte pues de una secuencia. Si uno falla o demora o afecta el proceso, ¿quiénes son los responsables? Es necesario conocer un servicio, un área. ¿Qué recursos necesitas? Personal, necesitas tecnología, necesitas información, necesitas presupuesto, ¿no? Pensemos en un trámite sobre eficiencia de funcionamiento, ¿no? Ingresos a mesa de partes, desarrollo económico, la gerencia, fiscalización, tesorería, por ejemplo. O sea, la gestión del proceso lo que hace es, permite visualizar todo el recorrido que hace el trámite en cuanto a la oficina. Y por el otro lado, ¿cómo se aplica esto en la política nacional? La política establece que las actividades no deben limitarse a establecer un proceso, ¿no? También deben mejorarlo continuamente. Por ello se plantean 5 acciones fundamentales, que es mapeo de procesos, eliminar actividades que no tengan valor público, simplificar los procedimientos, automatizar procedimientos, estandarizar procesos críticos, ¿no? Importante. ¿Por qué es importante? Porque la gestión por procesos es una herramienta más importante de la modernización. Mejora la eficiencia interna, reduce la burocracia, optimiza recursos, mejora los tiempos en atención, contribuye a los objetivos, ¿no? Entonces es importante sobre todo para él, ¿no? Gestión por resultados. Ahora que vamos a hablar de la gestión por resultados, uno de los enfoques que es centrales del Estado moderno, y este es un enfoque muy simple, pero que todo lo hacemos realmente que solucione el problema, sobre todo cuando se trata de afectar a las personas. No se trata solamente aquí de ejecutar actividades, sino de generar cambios reales. La gestión por resultados orienta que todas las acciones
hacia resolver problemas públicos. Principalmente mejorar la vida de las personas, asegurar que usen bien sus recursos. Por ejemplo, dentro de la política nos dice, aplicar una gestión por resultados es seguir 5 elementos que deben ser claves en el ejemplo. Ya vamos a, primero, identificas el problema. Todo empieza claramente con un problema público, ¿no? Por ejemplo, una región que reporta, no sé, 40% de niños con anemia, ¿no? Ese problema es público porque afecta al desarrollo cognitivo, a un futuro rendimiento escolar y de salud de los propios niños. Pero aquí no basta con decir, hay anemia, ¿no? No puedes decir tú, solamente hay anemia. Aquí se debe diagnosticar, por ejemplo. Ya, vamos a identificar. ¿En qué distrito, por ejemplo, hay anemia? ¿No? O de repente, ¿qué edades hay? ¿Qué edades han adquirido anemia? ¿Por qué ocurre este tema? ¿No? ¿Quiénes son los que están siendo afectados? Por otro lado, está la teoría de cambio, ¿no? Un camino que es lógico, que nos dice cómo vamos a pasar de una situación actual a un resultado deseado. Para reducir la anemia, ¿qué primero tendríamos que hablar, ¿no? Por ejemplo, ya, entonces, hay que reducir la anemia, ¿no? Ese va a ser nuestra tarea. Si damos una suplementación, ¿qué va a pasar? Aumenta los niveles de hierro. Pero si capacitamos a familias, vamos a mejorar las prácticas de alimentación. Pero si fortalecemos de repente el nivel de atención, se detectan en casos tempranos, ¿no? Es como un mapa que explica por qué nuestras acciones deberían producir resultados. El diseño de intervenciones es que una vez entendida esta ruta, vamos a diseñar sobre todo programas de políticas que están concretas y basadas en evidencia. Por ejemplo, la creación de un programa de suplementos de hierro, ¿no? Esto incluiría quizás visitas domiciliarias, de repente un control, una entrega de nutrientes, entre otros, ¿no? Indicadores de desempeño, si no medimos, pues simplemente no existe, pues no sabemos si estamos avanzando, ¿no? Hay que medir el progreso, hay que medir las tomas de decisiones, hay que corregir desviaciones, ¿no? Evaluación continua. Entonces, la evaluación es un ciclo que va a ser permanente y esto a su vez nos permite mejorar, sobre todo diseñar, ¿no? Cómo estamos avanzando. La gestión por resultados, aquí nos obliga a pensar, ya no planifiquemos pensando solamente en actividades. Olvídate de pensar solamente en actividades. Sino, piensa en resultados, pero resultados que sean beneficiosos para la persona. Cuando presentes tus resultados como especialista, y esto pasa a la mayoría de entidades, ¿no? Hay que presentar logros, y estoy segura de lo que va a pasar a este cambio de gobierno en el caso peruano, que lo van a presentar, por ejemplo, 1000 capacitaciones, se dieron 2000 actividades o hasta 50.000 actividades, he visto una institución que ha colocado durante el periodo, y esto pasa, pero ya, ok. Ahora la pregunta central es, ¿qué estás haciendo realmente para solucionar el problema? Si la respuesta que tenemos es, sí, pues no han mejorado, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Existe un gran presupuesto que está destinado a la seguridad ciudadana. Entonces, se ha hecho acciones preventivas, se realizan, pues, acciones de intervención operativa a nivel policial. Y bueno, pues, ¿no? Y ahí hacemos la comparación. Las incidencias delictivas aumentan, disminuyen, ¿no? Ese es justamente el espíritu que tiene la política de modernización de la gestión pública al 2030. Ya, aquí vamos a hablar del servicio civil y el talento humano, que es un tema que vamos a trabajar, sobre todo cuando se trata de la política nacional de modernización en cuanto a la gestión pública. Es cuando hablamos de modernizar el Estado,
No hablamos, como les dije, de computadoras, no hablamos pues de trámites digitales, hablamos de personas, ¿no? Del corazón del Estado, ¿no? Del talento humano, ¿no? Si nuestros equipos crecen, el Estado también va a crecer, pues el Estado también va a mejorar, y el principal beneficiario de eso, que si existe buenos equipos profesionales, ¿no? Tecnología, el principal beneficiario va a ser el ciudadano. La política nos dice que principalmente hay que poner al ciudadano, al servidor público, principalmente aquí en el centro, ¿ya? Somos nosotros, los servidores públicos, que de una y otra manera vamos a contribuir de manera positiva o no a un Estado. Pues si nosotros contribuimos, vamos a poder lograr un Estado que sea más eficiente, más ético, más orientado. Pero si no lo contribuimos, y a veces decimos, ¿no? Ah, llego a las 8 de la mañana y bueno, estoy esperando la hora de salida, ¿no? Y no tengo, digamos, un objetivo de poder realizar o mejorar un cambio de vida de las personas. Y ese es un problema que muchos, a veces servidores, o sea, los que trabajamos en el servicio público, es que de alguna y otra manera amamos a nuestra patria porque buscamos pues mejorar la calidad de vida de la población. Por eso es que se plantean 5 componentes claves y vamos a desarrollarlos principalmente como ejemplo. Hablamos de meritocracia, ¿ya? La meritocracia lo que busca es aperturar, ¿no? Oportunidades. Lo que busca, pues, es el ingreso, pues, que aquí el ingreso a las instituciones públicas, a la labor de gestor público, esté basado, pues, en un esfuerzo, esté basado, pues, en capacidades, no en habilidades, que todos entremos en competencia, pero que eso sea, pues, un juego limpio, ¿no? Y principalmente si existe, pues, una transparencia en cuanto a la elección de personal, pues esto lo que va a llegar es que principalmente el beneficiario va a ser la institución, ¿no? Y muchas veces pasa que existen entidades públicas porque se eligen a, a profesionales quizás por recomendación, y lo que se busca pues en la gestión pública es pues tratar de disminuir ello, ¿no? Por ejemplo, si se convoca pues a un analista en acciones pues comunitarias de repente, ¿no? Entonces hay que evaluar de repente sus experiencias, sus habilidades, no por recomendaciones, ¿no? Y eso hay que evaluar siempre, o sea, veamos pues el profesional, ¿no? Porque al final y al cabo lo que buscamos es que nuestros especialistas, que los técnicos puedan mejorar el servicio a la población, ¿no? Porque aquí, al contratar un personal, es lo que nos va a ayudar a mejorar la atención del ciudadano, de familia, de niños, de adolescentes, ¿no? Evaluar el desempeño, o sea, la evaluación, siempre he dicho, no es un castigo. A veces dicen, ay, nos van a evaluar, ¿no? No, y si nos van a evaluar, de repente nos van a despedir. O sea, la evaluación es, yo creo que es una oportunidad de evaluarnos a nosotros mismos también, de poder indicar pues cuáles son los errores y qué oportunidades tenemos para mejorar, en qué tenemos que fortalecer, ¿no? Un servidor, por ejemplo, que hoy en día con la gestión de rendimientos, que ya tuve una charla de cómo nos van a evaluar este año, es, o sea, el, el, los directivos ahora pues van a identificar pues fortalezas y de repente puntos débiles donde se tienen que mejorar. Pero eso va enfocado pues a gestionar bien, ¿no? De repente pasa que tengo compañeros muy hábiles profesionalmente, gestionan muy bien, coordinan súper bien, pero ¿qué pasa? Que entregan sus informes muy tarde, se retrasa. Entonces, tiene todas las competencias, pero la debilidad es que de repente se demora en elaborar o entrega informes tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Con la identificación, con las evaluaciones, lo que va a permitir es que, ok,
tienes todas las habilidades, lo que vamos a hacer es una capacitación de repente en gestión de tiempo, ¿no? Y de esa manera, el próximo trimestre, pues estarías mejorando tu calificación. ¿Cómo eso no te voy a decir, te voy a despedir? La evaluación nos permite, pues, un desarrollo profesional, ¿no? Y sobre todo porque nos ayuda a decir, pues, ¿no? Qué espera el directivo de ti? ¿Qué espera la institución de ti? De esa manera, pues, evita que existan improvisaciones, ¿no? Hay que manifestar que los profesionales se necesitan, pues, liderazgo, hoy en día comunicación, trabajo en equipo, ¿no? No podemos trabajar solos, necesariamente tenemos que tener, pues, diferentes habilidades, ¿no? Eh, Fortalecimiento de capacidades, ¿no? Cuando el Estado capacita, no solamente va a mejorar el servidor, mejora el país, porque te abre las puertas a que se multiplique sobre todo el impacto, ¿no? A la población. Eh, el desarrollo del liderazgo público. Eso es lo que el líder público, hoy en día ya no queremos un líder, pues, que te mande, ¿no? Que te diga o que te esté supervisando, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de brindar una charla y a un centro y nos hablaban, pues, que sus líderes, sus jefes de equipo, pedían reportes mañana, tarde y noche, ¿no? Y trabajaban de manera muy controlada, o sea, incluso les mandaban cada rato, les brindaban muchas órdenes, o sea, entonces aquí hay que impulsar, ¿no? Impulsar que cuando uno crece, crecemos todos. Y creo que crear equipos, sobre todo que se conviertan en líderes, a veces hay jefes que dicen, no, ese tiene mejores estudios y por lo tanto de una u otra manera puede desplazar. Al contrario, si ustedes son jefes de equipo, conviértanse en líderes, capaces de poder crear más líderes, ¿no? Eh, bueno, en realidad, si queremos un Estado moderno, lo que necesitamos son personas más capacitadas, que crean en el mérito, en las capacidades, en el talento humano, en un área administrativa que pueda, pues, sobre todo, identificar, pues, mejoras para el país. Ok, gobierno digital. Cuando hablamos de gobierno digital, no estamos hablando, pues, de tecnología, estamos hablando de personas, de cómo el Estado usa la tecnología y hace que la vida del ciudadano más fácil. Un Estado moderno aquí, no se trata aquí de digitalizar por moda, sino por un propósito para mejorar la experiencia de quienes necesitan el servicio público. Nos marca 5 pilares, ¿ya? La política, que vamos a verlo cada uno de ellos. Por ejemplo, transformación que esté centrada en las personas. Una plataforma no sirve para las personas, una plataforma, porque se trata de aquí de innovar, de crear, si no le sirve a la persona, o más que todo le sirve para la institución, pues simplemente pues el ciudadano no le han escuchado, simplemente no es funcional. Por ejemplo, ¿no? Y esto pasa aquí, y yo siempre pongo el ejemplo de la RENIEC, ¿no? La RENIEC es, y hoy en día he visto que tú hacen cola, sobre todo cuando hubo las elecciones, hicieron muchas horas de cola, incluso todo el día, ¿no? Si la RENIC podría implementar de repente reservas digitales, que lo hace, pero sin embargo todavía estamos con eso, ¿no? Antes, por ejemplo, se veían colas de las 4 de la mañana, de repente ha ayudado con la reducción de citas programadas a la espera, ¿no? La digitalización debe mejorar la experiencia. O sea, no se trata de que voy a digitalizar, pero si no tienes, si no se está pensando en el ciudadano es difícil. El uso ético de datos, o sea, el dato es poder, ¿no? Pero poder que debe usarse de manera con responsabilidad. Justamente llevamos un curso como de asistentes administrativos para la gestión pública y lo que mencionaba, ¿no? Era de que nosotros nos van a otorgar pues firmas digitales, incluso a muchos de ustedes, de repente les otorgan pues el acceso a RENIEC, ¿no? La base de datos de todos los ciudadanos con nuestros nombres, apellidos y otra información personal.
Entonces, no compartamos nuestra contraseña, ¿no? O, por ejemplo, si participan más que todo el sector salud, cuando participa pues, en campañas de salud, te otorgan sus datos de los pacientes. No compartamos información personal a terceros, porque el ciudadano está confiando en que te está entregando esa información. Y a veces el ser confiados hace que de repente la información pues esté malintencionada o de mal uso, ¿no? Identidad digital, o sea, nos abre la puerta del Estado sin paredes, ¿no? No necesitamos llevar papeles, sino todo se demuestra de manera digital, incluso tú tienes información de tu celular, trámites en tu casa, o sea, ya no es necesario que vayas a la institución, servicios digitales más seguros, ¿no? O sea, la digitalización no funciona si el ciudadano pues no confía, ¿no? La confianza sobre todo aquí es seguridad, la interoperatividad, ¿no? El ciudadano ya no quiere que lleves, por ejemplo, somos ejecutivos en todos los ministerios, pero es importante interoperar, brindar una información para todos. Algo que yo siempre pongo el ejemplo es el CERTIadulto o el CERTIjoven, ¿no? Que los que puedan ingresar al Ministerio de Trabajo y coloquen CERTIadulto o CERTIjoven. CERTIjoven están los 29 años y el CERTIadulto es de 30 más. Entonces, ahí hay una interoperatividad, es una plataforma donde tú puedes, para los que van a ingresar a un centro de empleo, un centro de trabajo nuevo, piden antecedentes penales, judiciales, piden sus estudios superiores, está conectado a SUNEDU, está conectado a la policía, al Poder Judicial, entre otros, para poder dar pues una información, una ficha completa de tu experiencia, tanto laboral, académica y también tus antecedentes policiales, penales, entre otros, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces eso genera pues menos trámites, menos costos y es positivo, sobre todo cuando el gobierno digital es un futuro, ¿no? Como le dije al inicio, lo que se espera es que ya no existan pues, eh, que ya no exista en sí infraestructuras físicas, sino que existan pues infraestructuras pues digitales, ¿no? Innovación y gestión de conocimientos. Sí. La política de modernización de la gestión pública reconoce que el Estado, pues, es un Estado moderno, es un Estado que aprende y sobre todo que innova continuamente. Plantea hoy en día que las instituciones públicas deben promover esa cultura institucional que esté basada sobre todo en la colaboración, en generar un valor público. Ahora, partiendo de la escalera que vemos acá, es documentar aprendizaje, ¿ya? Entonces, la idea es poder registrar experiencias y esas experiencias ya no volverlos a replicar, ¿no? Compartir conocimiento. Si ya le pasó a una institución, documenta, informa, comparte esa información para poder fortalecer sobre todo el desarrollo y la atención al ciudadano. Recuerden, aquí se está atendiendo a personas, no se está atendiendo a instituciones. Y eso pasa, por ejemplo, partiendo desde la articulación interinstitucional, ¿no? A veces decimos, a veces una institución, y algo que yo he podido percibir muchas veces, es que dicen, no, yo tengo mis propias metas físicas, mis propias actividades, pero digo, pero si somos una misma institución, ¿cuál es el problema? ¿No? Somos un mismo sector. Problemas problemas de innovación, ¿no? Fomentar la creatividad, colaborar para colaboración de soluciones novedosas, ¿no? Si ya lo replicó una institución, si ya lo realizó una institución, lo puede replicar otra, ¿no? De manera a poder facilitar y sobre todo atender al ciudadano. Desarrollar soluciones, abordar problemas recurrentes con enfoques innovadores. Se identifican problemas, por ejemplo, en cuanto a las mesas de partes, o cuanto a la atención, o cuanto
Algo que siempre he dicho, por ejemplo, la gestión por licencia de funcionamiento, ¿no? Antes, diferentes municipalidades tenían diferentes estructuras para presentar esta licencia de parte del ciudadano, ¿no? La municipalidad A te pedía un documento, que la municipalidad B, ¿no? Ahora lo que dijeron es, ¿sabes qué? Vamos a dar solución a todos van a tener una sola estructura. Entonces, cuando quieran pedir una licencia de funcionamiento, todas se van a tener que adaptar. Entonces, eso ayuda, genera una solución a que puedas, pues, abordar un problema que muchos ciudadanos se equivocan, ya tienes un solo modelo. Compartir prácticas, o sea, facilitar sobre todo el intercambio de conocimiento con las entidades, ¿no? Eh, si ha sido positivo y ha fortalecido a mejorar la calidad de vida de la población, pues sumémonos. Gestionar conocimiento, ¿no? Establecer mecanismos, sobre todo cuando se trata para la gestión institucional, es muy positivo. Ahora, desafíos de la gestión pública moderna, ¿ok? Como vemos en un iceberg, ¿no? Donde se identifica en este caso acciones con las que hay que trabajar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hay dos acciones, ¿no? En la parte A, en la parte superior, digamos, aquí, pero importante que la política nacional de modernización reconoce que hay que alcanzar pues un Estado moderno, un Estado eficiente, que esté centrado sobre todo en las personas, ¿no? Y esto tiene diversas estructuras, tanto culturales, que están dentro, pues, de la misma administración pública, ¿no? A veces el simple hecho de, y es alguna comparación que para más que todos los servidores que recién, digamos, están ingresando a las instituciones públicas, que hay servidores públicos que tienen 30, 40 años en el servicio público, quieres innovar algo y te dicen, no, pero si eso ya se hace así, no podemos cambiar, ¿no? Entonces, vemos acá en esta imagen dos estructuras, ¿no? Un joven que está firmando a mano y luego vemos herramientas digitales. Entonces, vamos a ver dos situaciones. La primera situación, esa, que es un iceberg, que es en la parte inferior, en la parte superior, mejor dicho, vemos la baja productividad interna. Pero que esto está asociado también con todo el cimiento que tiene, que es la estructura de abajo, ¿no? Que es la parte sumergida. Las instituciones siguen siendo quizás, por ejemplo, estructuras rígidas, ¿no? Incluso hay modelos muchas veces antiguos que ya no responden incluso hoy en día a las necesidades actuales. Ejemplo, una institución, por ejemplo, tiene 5 oficinas para tramitar un solo expediente, ¿no? Eso ya no debería ser, ¿no? Lo que podría ser es una organización, ¿no? Otros son los problemas de integridad, o sea, no siempre hay prácticas que son transparentes o éticas. Los trámites que dependen a veces de la buena voluntad, ¿no? No, eso no debería ser. El funcionario debería establecer tanto reglas y normas claras, automatizadas. No te debería decir, ay, ok, y a veces pasa, ¿no? Dice, si quieres que te acelere tu trámite, necesito un valor económico, necesito de repente obsequios, algunos obsequios que también da, y eso nos dice la, la, la integridad, la ética, el código de ética. No aceptemos regalos. Nuestro trabajo es servir al ciudadano, no que ellos nos sirvan a nosotros. Las brechas de tecnología. Muchas entidades no cuentan con sistemas modernos. Todavía existen computadoras antiguas y pasa lo contrario, ¿no? En una oportunidad tuve que ir a supervisar unas municipalidades, una municipalidad X, y habían contratado, pues, habían comprado computadoras, unas MacBook con alta tecnología, y se les habían entregado a todos los servidores. El problema es que las MacBook tienen otro sistema operativo, que para ello necesitas una capacitación. Y muchos de los servidores públicos, bueno, no todos, pero un gran porcentaje, no sabían cómo utilizarlo.
y les causaba un problema porque a la hora de ingresar al sistema no podían resolver el problema o les dificultaba atender al ciudadano. Otro problema es que tenían las computadoras, pero la conexión era inestable. Entonces, y eso es algo que ver, ¿no? La falta de capacidad. Porque los servidores no siempre tienen las competencias a veces necesarias para gestionar procesos de repente estadísticos o planificación. Por ejemplo, un área que puede implementar quizás pagos en línea, ¿no? Pero el personal quizás no sabe manejar plataformas, ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque dice, bueno, hay plataforma, está la plataforma, existe la plataforma, pero yo no sé usar esa plataforma, entonces págame de manera física, ¿no? La resistencia al cambio, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra donde dice, así se hace? No, ya no cambias nada porque así se venía haciendo durante 40 años, ¿no? Como siempre se ha hecho, siempre existe esa palabra. O sea, por ejemplo, si se implementa un sistema virtual, pero los trabajadores siguen pidiendo documentos en físico, no se está cambiando mucho y todavía existe esa resistencia. Las instituciones muchas veces no se alinean a normas, a planes, a acciones, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, un ministerio quizás impulsa una digitalización, ¿no? Pero exige de repente trámites presenciales, eso no está digitalizándose. La transformación del papel a lo digital, ¿no? Una persona, por ejemplo, si ustedes ven la imagen, ¿no? Observan a una persona que está firmando, ¿no? A mano, ¿no? Ese firmar a mano es un proceso lento, es un documento físico. Ya no matemos a más árboles, cuidemos a nuestros árboles, ya no hay un riesgo todavía. Entonces, cuidemos el medio ambiente. Entonces, para tener hojas necesitamos matar árboles. Y no es así, ¿no? Es un riesgo a la información, incluso hasta de perderla, ¿no? Y al otro lado, vemos pues, en la otra imagen, vemos pues una laptop, una tablet, ¿no? Que representa por los trámites virtuales, ¿no? El ahorro, la seguridad, la trazabilidad, todo se queda, si está digital, todo se queda de manera digital, salvo pues, ¿no? Que alguien lo elimine. Pero siempre hay que tener un backup, ¿no? Siempre hay que tener una información, ¿no? La firma digital permite que un servidor apruebe documentos sin necesidad de imprimirlo, ¿no? Simplemente incluso archiva, ya está ahí, y de manera digital. Entonces es importante porque señala que la modernización debe ser íntegra, debe ser institucional, tecnológica, debe ser humana. Ahora, vamos a hacer una última dinámica, eh, pero es importante, creo, ¿no? Hemos llegado al final, sobre todo este tema de la organización del Estado, pero ahora quiero que cerremos con una dinámica sencilla, pero sobre todo poderosa como para finalizar y poder llevarnos algo, ¿no? Interactuar un poco. Quiero que piensen en todo lo que hemos aprendido hoy, en lo que hemos repasado, en lo que hemos hablado sobre los desafíos del Estado, la importancia de que exista un Estado moderno, la necesidad de que tengamos un gobierno humano. O sea, no pensemos en instituciones, no pensemos en qué me beneficia como institución, sino en qué beneficia al ciudadano y este sea más eficiente. Y el rol que cada uno de nosotros cumple, ¿no? Como ciudadanos o futuros servidores o los que ya vienen siendo servidores, tenemos un rol importante. ¿Ya? Escriban en el chat una palabra que describa el estado que soñamos alcanzar. Una sola palabra. O sea, no frases, no párrafos, no es una sola palabra que describa el estado que nosotros soñamos, queremos soñar al 2030. Ojo que en el 2030 esa política va a ser evaluada y vamos a ver si tuvo un impacto o no tuvo un impacto, ¿ya? Estamos 2026. Estamos hablando ya 4 años, incluso hasta menos, ¿no? ¿Qué esperamos? No frase, ya, una sola palabra, ¿ya? A ver, vamos a ver quién está. Vania, Catherine, Jessica, Claudia, una sola palabra que ustedes consideren
que al 2030, ¿cómo quisieran ver a un Estado? ¿Cómo quisieran que el servicio que las instituciones públicas realicen sea? Una sola palabra. Acá nos dice que sea, bañarnos igualdad, equidad, que sea democrático, transparente, ¿no? ¿Cierto? Que, ¿no? Que sea de repente moderno, que sea justo, ¿no? Que no exista en este caso, que nuestra atención, pues, que cuando alguien realice una denuncia, pues, se dé el principio de justicia, que estemos seguros que van a ser sancionados, ¿verdad? Que sea digital, ¿no? Modernización, lo dice Baña, ¿no? Esa modernización, pero que esté basada en que sea cercano para el ciudadano, que sea humano, que sea transparente, ¿no? Que no tengamos problemas que cuando vayamos a una institución pública diga, ah, voy a ir a la institución, sino que me vaya feliz, empático, ¿no? Que así como cuando me voy a realizar un trámite, feliz, voy a realizar este trámite, ¿no? A una institución, salga también feliz por el servicio que me han dado. Yo siempre digo, si eres servidor público y atiendes al ciudadano, sonríe. La sonrisa es una línea chueca que endereza vidas. De repente no le soluciones el problema, pero créeme que el trato que vas a recibir, la percepción que va a recibir el ciudadano, va a decir, ah, tal institución te tratan bien, ¿no? Te entiende, ¿no? ¿No? Y eso es algo, ¿no? Porque uno tiene que ver, eh, modernizar una gestión pública es avanzar a un Estado que hoy imaginamos, un Estado que sea más humano, un Estado que sea más eficiente, un Estado que piense en las personas, ¿no? Cada palabra es una pieza clave, sobre todo de la necesidad que requerimos, que demandamos como ciudadanos, como servidores públicos que nos entienden. Yo siempre digo, cuando tengo compañeros que vienen trabajando en mesa de partes, y a veces, de una y otra manera, eh, a veces hay, reciben pues un servicio, entonces a veces, no, como que reniegan porque envían y se equivocan. Yo les digo, trata como te gustaría que te traten en una institución pública. Y eso va para todos, ¿ah? Antes de finalizar, quiero agradecerlos por estas 5 clases. Creo que iniciamos un poquito más, pero nos quedamos 4, pero es importante también. Sinceramente, por su participación activa durante estas 5 clases, ¿no? La disposición, sobre todo, que han mostrado en estas sesiones y en las sesiones, en estas 5 sesiones que para mí han pasado rápido, o sea, sí, pero creo que es importante porque principalmente nos ayudan a fortalecer conocimientos, a aprender un poco de manera íntegra, porque he aprendido también de ustedes. Hemos reflexionado sobre todo algo muy fundamental que pasa en las instituciones públicas, que es el valor, sobre todo, de aprender, de innovar. Compartamos conocimiento. Siempre digo, si sabemos algo, compartamos porque es la mejor manera de aprender de manera íntegra. No nos quedemos diciendo, ay, no, no voy a compartir esta información porque, bueno, yo lo realicé. Compartamos. De repente el compañero que está a tu costado puede mejorar lo que tú ya planteaste, ¿no? Puede incluso decir, mira, yo tengo esa idea, lo podemos fortalecer con aquello. No solo como un mandato normativo, sino como una actitud que hace que transforme nuestro trabajo. Sobre todo cuando se trata principalmente aquí de mejorar la calidad de vida de las personas, porque nosotros servimos al ciudadano, no el ciudadano nos sirve. Nosotros somos una somos instituciones y los que queremos trabajar en el Estado, los que trabajamos en el servicio público es porque amamos a nuestro país, queremos un país más justo, más transparente, más eficiente y partiendo de ello. Cada concepto que hemos revisado el día de hoy, documentar, solucionar problemas, compartir prácticas, gestionar conocimientos,
no solamente es una teoría que debe ser distante, o sea, es una invitación para que en sus equipos, en sus oficinas, en el lugar, en las instituciones, eficiencia, ¿no? Dice Jessica, ¿no? Generemos cambios reales, ¿no? Así sea pequeños que vamos sumando, vamos a hacer la diferencia. Quiero que se lleven esta idea y que lo repliquen. El servidor público que aprende y sobre todo que comparte conocimientos, busca mejorar continuamente el servicio público. Y todos ustedes tienen un gran potencial, todos ustedes han demostrado pues la capacidad que tienen para poder hacer estos grandes cambios. Gracias por su tiempo, por su apertura, por estos días, escuchándome y compartiendo un poco de conocimiento. Y su compromiso, ¿no? Sobre todo en lo que se busca, fortalecer la gestión pública y que sea moderna. Recuerden, la gestión pública moderna no solamente es aplicar computadoras, plataformas, sino es buscar resolver la vida de las personas, darles soluciones. No basta con que hiciste 20.000 actividades, sino resolver el problema público. Gracias por estas sesiones colaborativas y sobre todo humanas que han demostrado durante estos días. Nos vemos en otro curso, si Dios lo permite, y si no, igual estaremos en contacto en alguna forma. Y sigamos avanzando, ¿no? Sobre todo con esa actitud, con el propósito, sobre todo de convencernos de que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de hacer un cambio muy positivo en el país. Sin importar las autoridades, sin importar de repente, como yo siempre digo, ¿no? El país sigue avanzando independientemente de las autoridades que tengamos. Claro que es positivo a quien elegimos, ¿no? Porque genera un impacto, pero también nosotros cumplimos un rol, seamos estudiantes, servidores públicos, ciudadanos, participemos en audiencias públicas, participamos en presupuestos participativos, verifiquemos, ¿no? En qué se está gastando el presupuesto, ingresemos a las plataformas de transparencia, verifiquemos en qué se está usando, participemos en agendas, participemos en política, seamos líderes, ¿no? Creo que con ese propósito se busca realizar la clase y sobre todo motivarlos a que sigamos preparándonos, investiguemos más, reforcemos. Muchas gracias a todos y todas. Les dejo con Lucía para que pueda registrar en este caso las asistencias correspondientes. Recuerden poder culminar con su proceso de inscripción porque es un requisito importante que les piden para ver y tramitar, por ejemplo, sus certificados. Muchas gracias. Les dejo aquí con Lucía para que les pueda dar las instrucciones correspondientes. Gracias a todos y todas.